Porque hay una energía que va a empezar a transformar esto en una plataforma de sostenimiento que a la larga empieza a irradiar una energía tanto de crecimiento como de desarrollo que tiene que en algún momento desembocar en esta forma de la integración. Ahora, obviamente que es peligroso. Primero, porque obviamente todos los demás países que están en un proceso, digamos, como un poco más alejados de este beneficio, porque este es un beneficio, sí, claro, que Argentina no lo tiene, que Brasil tampoco, en fin. Y es porque la vida está depurando cosas en este país, porque en algún minuto ciertos cerebros chilenos van a ser parte del manejo del poder de estas situaciones afuera. Wow. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos que estar a la altura como nosotros. Exactamente. Eso es. Eso es. Lo y entiendo. que como Chile tiene la capacidad, no de la inteligencia, pero sí del ingenio y de la astucia, por lo tanto puede generar cosas muy preponderantes, muy transformadoras. No sé si ustedes saben que hay una doctora chilena que recibió, así como los hombres reciben el ser nombrado Sir en Inglaterra, la reina la nombró a ella, digamos, como dama de, porque es la única chilena que ha hecho planes de manejo de sangre, hizo un trabajo de sangre en Estados Unidos, en Alemania, en Sudáfrica, en Australia, y es una eminencia en el mundo respecto de eso. Hay algo que a mí me da un poquito de susto, porque por un lado tú acabas de describir dos cosas, Alejandro. Por un lado está este rasgo súper positivo y súper bonito que acabas de mencionar, pero por otro lado, esta pillería también nos pone en una situación compleja como sociedad, porque somos ventajeros desde lo negativo, no necesariamente desde lo positivo. Y ahí sí... Porque somos chaqueteros también. Claro, y ahí sí podemos establecer una situación bien compleja. Entonces, nos establecen un marco, por lo que estoy entendiendo de lo que tú dices, de liderazgo, pero de un liderazgo que si no lo desarrollamos desde lo positivo, podemos ser los peores líderes, porque podemos ser ventajeros, frescos, chaqueteros. O esclavos. O esclavos, exactamente. Ese es el problema, que si no se tiene la capacidad, porque lo que se está viendo hoy día, Chile tiene rangos que de algún modo le dan un proceso de sostenimiento que otros países no tienen. Pero lamentablemente no todo está a la altura de ese sostenimiento. Como la educación, por ejemplo. Qué buen punto. Qué buen punto. Notable. Entonces, humanos que no están a la altura. claro, porque nos invierte en aquello que nos permite darle sostenimiento. Y eso tiene que ver con las crisis sociales también. Perfecto, o sea, permanecer en el tiempo con esta gracia que tenemos. Exactamente. Y por lo tanto lo que hay que generar es apostar en la inversión de aquello que nos da el sostenimiento, que es la educación. Ya, ¿y cómo hacemos como país? Porque yo voy a volver sobre el tema. Si hoy día Estados Unidos invade cualquier país que lo considera culturalmente exótico, pero por sus reservas naturales, hoy el petróleo, ¿qué va a pasar de aquí al 2025 con el agua si nosotros tenemos grandes reservas y hoy día nosotros decimos que somos amigos de ellos, pero cuando a los grandes les falte, los van a venir a tomar quizás no de la mejor manera? Sí, pero también ahí es donde precisamente está la preparación de llegar a hacer lo que decías tú, el gallito. O sea, si nosotros, primero, porque la primera misión que tenemos hoy día es recuperar el agua, porque el agua no es chilena. Exacto, es española. Es española. Entonces nuestra primera pelea y nuestro primer gallito es cómo nacionalizamos el agua. Porque ese va a ser el poder. Sí, por favor, escúcheme. Y si recuperamos el poder, que yo esto lo dije hace como 5 años atrás. Yo soy consciente de aquello. Entonces, no se está haciendo ingeniosamente una estrategia para poder generar esta situación de... Y la están privatizando de mala manera. Exactamente. Pero además, perdóname, el año pasado fue un año muy seco. Este año ha sido un año mayormente seco que el anterior. Y pareciera que no vamos en camino a tener años que sean mucho más fluviales. Lo que pasa es que en el tiempo en que Urano estuvo también en Tauro en su momento, fue algo muy similar también. Entonces es recuperativo de a poco. Es un proceso que de a poco... La Tierra va a tener que dar la vuelta. Exactamente. No es algo permanente, no, porque imagínate si en ese año en Concepción hubo un huracán que arrasó con cuánta cosa nos dio en el camino, cosa que a lo mejor nadie sabía de que eso había pasado acá en Chile, que sí además pasó. Uno no se imaginaba que existiera en Chile ese tipo de fenómeno. Hubo una catástrofe producto. Hay algo de lo que no hemos mencionado que dijiste en comerciales que era muy importante decir. ¿Qué significa Saturno en Capricornio? Que era muy importante. Saturno en Capricornio demora 30 años de... A ver, él está en su casa hoy día. O sea, Saturno cuando llega a Capricornio es como que yo haya llegado a mi casa después de 30 años en que salí a dar una vuelta.
Y Saturno, cuando llega a su casa, la llega a ordenar. Hace 60 años atrás tiene que ver con los muros. Tanto que levanta muro, edifica muro. Hace 30 años atrás lo echó abajo. Todos los muros que encontró los echó abajo. Berlín, sin ir más lejos. Exactamente. Y ahora aparece un señor que quiere levantar muros. Ya, hay que ser notable. Entonces, cuando... muy loco. ¿Cuándo se sabe que Saturno entró en Capricornio? Cuando este señor dice, yo voy a levantar muros. O sea, y uno dice, ay, la verdad que viene Saturno porque Saturno genera problemas limítrofes. Limítrofe. Bueno, y con nuestros vecinos. Con ellos, Perú, Cataluña, Bolivia, con Chile. Cataluña. Paso Palmar. Exactamente. Okay. ¿Ya? Siria también, Siria, la Franja de Gaza. todo. Norcorea, con obviamente Corea del Sur. Entonces, entre que acerca o también puede dividir. ¿Ya? Saturno es... Levanta muro y derriba otro. Exactamente. Los que estaban separados por mucho tiempo los acerca. ¿Qué está haciendo hoy día Corea del Norte con Corea del Sur? El otro día abrió la frontera. ¿Te acuerdas cuando abrió la frontera y se visitaron Increíble. familiares que hacía años que no se veían? Años, sí. Exacto. Imágenes súper fuertes. Entonces, pero sin embargo, Trump quiere levantar un muro para que esto que siempre estuvo más o menos como fluido, pero él hoy día lo quiere zanjar. Sí, claro. ¿Ya? Y Alejandro, Notable. y hay otro elemento que a mí me llama la atención y tiene que ver con los muros, que es un fenómeno que efectivamente y lamentablemente se repite en el primer periodo que estábamos mencionando y se repite en la Alemania, y es el advenimiento de los movimientos más nacionalistas. El año pasado, Marine Le Pen, uno de quizás uno de los movimientos más de extrema derecha y además nacionalistas de Francia, estuvo a punto de salir presidenta. Con lo que pasó en Alemania, los movimientos neonazis lograron entrar al Congreso. Y cada vez más, incluso lo hemos visto acá en Chile, como lamentablemente tenemos una relación con los migrantes muy cuestionadora, muy poco empática. Prejuiciosa. Hay algo que está pasando. Hay algo que está pasando también con esto de levantar y botar muros. ¿Qué pasa con las migraciones? Y que está pasando con todo lo que tiene que ver con la necesidad del ser humano de repente de generar esto, de limitar su espacio, o sea, de poder posesionarse, que tiene que ver con el posesionarme Y ahí con el querer... toman fuerza los movimientos nacionalistas, lo que es súper jodido, claro. además. Y que por lo demás, en este periodo recién se está empezando a potenciar, o sea, vamos a ver muchas cosas en Alemania, lo mismo va, y no es extraño, imagínate que ahora estaban desenterrando a Franco, Exacto. que es como Sí, señal de, ¿te das cuenta? Sí. O sea, y perdón, y nosotros sabemos de estos países, pero Polonia está con un movimiento nacionalista brutales, brutales. Muy fuerte, sí. Europa del Este también, España, Sí. además de desenterrar a Franco, o sea, es algo que está pasando y que nosotros no estamos ajenos, ¿ah? No. Nosotros como sociedad tampoco. Ahora, hay una Exactamente. Precisamente hay una necesidad por parte de la naturaleza de que así sea, porque la polaridad, cuando ya todo se empieza a igualar y cuando todo se empieza a armonizar, obviamente que eso no genera ningún tipo de crecimiento. Cuando existe la contrariedad, para hacer luz hay que tener sombra. No, chispazo, ya. Chispazo, que aparezca. Ya, perfecto. O sea, y Jesús dijo, sean luz. Ajá. Pero para ser luz hay que conocer la oscuridad y hay que conocer la claridad. Absolutamente. Y el que más conoce la claridad, más se va... Más sombra a la oscuridad, claro. Exactamente, porque es un equivalente. Exacto. Ahora, tú hablabas de la naturaleza. Jaime también lo acaba de mencionar. Y atención, porque en este paralelo, yo insisto, en este abrir de ojos de cómo los ciclos numerológicos y astrológicos se repiten, y qué bueno que lo podemos entender porque sabemos para dónde va la micro. Atención, perdón, con este comparativo, que tiene que ver con las catástrofes naturales. 2018, por supuesto, es lo que estábamos hablando recién de los inmigrantes, crisis migratoria, ¿cierto? El éxodo masivo, todo lo demás. Y ahora vamos al tema que queremos tratar. Volcanes, que lo dijo Alejandro, ¿ah? Terremotos, inundaciones, cambio climático que está desatado a no dudar. Y en el periodo 34-42, catástrofe, terremoto, inundación, huracanes, sequías e incendios, donde se detectaron algunos de los récords de mayor olas de calor en Estados Unidos, máximos fríos también en Canadá, donde hubo inundaciones, terremotos que afectaron también al Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvemos a encontrarnos con todo esto junto, reagrupado, con un planeta Tierra sacudiéndose. Y te tengo que preguntar una vez más, si este periodo del 2019 parte en noviembre, quiere decir que lo que nos queda ahora, de que ya vamos a partir septiembre y octubre, puede que pasen
cosas aún más extremas de las que ya hemos conocido, porque los volcanes ya han sido bravos. Hay 6 sí, activos. y los que donde más va a estar la tendencia ¿Ya? ¿Dónde? es que donde menos sí. ¿Dónde? Donde menos sí. Donde menos ha habido un terremoto, Van a ver. va a ¿Qué es haber lo que ha pasado ahora? Pasó en Venezuela. Lo que pasó en Venezuela. Estaba pensando lo mismo. Y California que empezó a temblar, que Exacto. hace rato y todo. Entonces, donde Dime que menos, para allá, por favor. donde menos sí, donde menos han habido inundaciones, van a haber. Y además, donde casi menos han habido siempre- incendios, Por cierto. van a haber. Exacto. ¿Ya? Además, casi siempre cuando hay catástrofes naturales es como cuando más nos unimos como país. O sea, Claro, porque yo creo que también, y tú decís Saturno en Exactamente. Capricornio, y Saturno también es el planeta que da lecciones. Exactamente. Ah, Alecciona, sí, po. claro, porque dice que la sangre, o sea, la letra entra con sangre. ¿Ya? Sí. Claro. Entonces nos da unos cuantos varillazos para que podamos precisamente aprender de que el momento está precisamente para poder generar esta Unión. capacidad de integración. Claro, ¿ya? unión. De cómo nos integramos, de cómo nos hacemos partícipes de un bien común, pero también de entender de cómo empujamos al otro a que se haga cargo de lo suyo. O como yo le digo a muchas personas, le digo siempre, vela por lo tuyo porque de eso vas a vivir y no de los tuyos. Ok. Claro, claro. Claro, claro. por supuesto. una cosa es que te preocupes de lo tuyo, pero eso no implica que descuides lo tuyo, de lo cual tú vayas a vivir. Porque Exacto. si, Claro. si descuidas lo tuyo por estar pendiente de los tuyos, ¿y de qué vaya a vivir De que después hay cuando sin los nada, tuyos? claro. Entonces, a veces nos pasa eso, Sí. que descuidamos también esto otro que es re importante para este proceso, ¿ya? Entonces, el ingreso de estas dos fuerzas, que son bastante gravitantes, una que tiene que ver con las revoluciones y con las transformaciones y con todo lo que es como una rueda que está girando en torno a. Y que increíblemente tiene que ver con efectos domésticos. Ya. A ver. Perdón. Salud. Y el efecto doméstico es que tiene que ver un poco con estos estados cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, de que de repente ustedes van caminando por una parte y algo les hace como retroceder y cambiar el rumbo, como decir... Sí, sí. ha pasado. Claro, como que yo estoy por salir Como y que como algo que algo tatiza. pasa Ah. y me desvío para otro lado y resulta que por acá me enteré de que hubo un accidente Por ejemplo, ya, o ok, pasó. ok. Entonces, este proceso de Urano nos permite también buscar qué es lo más afortunado en la vida. O sea, hay una- Perfecto. se aviva la intuición de alguna Exacto. manera. Notable. ¿Ya? Y nos permite conectarnos con estos déjà vu, por ejemplo, también, porque aumenta la capacidad de déjà vu, donde yo Exacto. empiezo como a relacionar hechos como que si los hubiese vivido, como si hubiese estado. Exacto. ¿ya? Y hay que aprender a tomar esto y Exactamente. saber leerlo correspondientemente. Y en eso lo que la naturaleza precisa es lo siguiente. Es que todos tenemos capacidades para. Todos. No se conoce que alguien no tenga las capacidades Claro. para. Pero no todos tenemos las facultades para. A ver, explica eso. Sí, que ¿cuál es la como gran que, diferencia claro. ahí? ¿Es como el talento? No, la facultad tiene que ver con la capacidad del ejercicio en el poder de poder llevar a cabo una situación. Por ejemplo, por algo existe la facultad de medicina, la facultad de derecho, la facultad de... Y por algo existen los centros de capacitación. Sí, claro. Es como por ejecutar mi capacidad. Claro, pero cuando tú tienes la facultad de hacer algo, la naturaleza te genera algo que tiene que ver con el desarrollo, no de la vocación. El desarrollo de la vocación tiene que ver con la satisfacción natural del ser humano dentro de lo que es su propio estado Llamado. de pleno. Ok. Sin embargo, es distinto cuando tú tienes una misión que no tiene que ver con tu vocación. Ah, Pero ese es el perfecto. propósito, ¿Ya? ¿no? Exacto. El propósito como del ¿Cómo alma. descubro mi misión, no mi vocación? Sí, ¿cómo? Claro. Porque la vocación tiene que ver con esto, con la motivación humana de querer desarrollar algo que como ser humano Claro, mi inclinación. me integre, me satisfaga, me haga sentir bacán. Pero ¿cómo logro descubrir mi misión? Claro. Que es distinto. ¿Cuál es no- Entonces, cuando ves que un médico que tiene vocación y otro que tiene misión, pone en práctica su misión? Ah, qué ¿Ya? bonito lo que estás ¿Ya? diciendo, claro. Porque hay algunos que tienen vocación para ser médico, pero para otros su misión es ser médico. Y cuando bonito tiene lo la que estás misión, diciendo. obviamente él genera una serie de condiciones que la vida le proporciona el poder natural de hacerlo. Maravilloso. Qué interesante. Increíble, ¿ah?